Así que arranco. Un poco lo que les voy a contar hoy es la optimización de IncreasePay de estos últimos meses, los nuevos estados de suscripción que va a haber en la plataforma, una nueva funcionalidad de integración que es el Checkout Lite, comentarles un poco también los pasos a seguir en base a este nuevo refactor y al final dejar un espacio para preguntas, dudas, consultas o sugerencias que tengan y que podamos charlar. Arranco con la optimización de IncreasePay, más efectivo, más legible y más claro. Nosotros, los que venimos del palo técnico, muchas veces sabemos que cada tanto hay que parar un poco la pelota, refactorizar, hacer cosas más modernas, mejorar. IncreasePay ya está llegando a sus 2 años de vida, por lo cual decidimos parar un poco la pelota, mejorar nuestro código, mejorar nuestra arquitectura, mejorar cosas de infraestructura. Creímos que era el momento justo para hacerlo y poder escalar y crecer más rápido y más fácil en el futuro. Este refactor tecnológico que hicimos sobre nuestra plataforma trajo varias consecuencias muy buenas, que primero es tener una mayor cantidad de estados en las suscripciones y transiciones entre ellos. Se van a adaptar mejor a la lógica de negocios de cada uno de nuestros usuarios y va a facilitar mucho más la gestión de los cobros recurrentes que hoy están utilizando. También va a haber una mayor disponibilidad de información transaccional y de logueo de datos. Si bien nosotros somos una plataforma de pagos y gestionamos cobranzas, tenemos un gran bagaje de información y transacciones, información transaccional, y de logueo, la aumentamos. Esto va a hacer que tengamos muchísima más información a la hora de marcar una trazabilidad de una transacción, de acciones de usuario, de lo que pasó con un pago, de lo que no pasó, y que podamos también resolver, en el caso de que haya algún inconveniente, de forma mucho más rápida y eficiente las cosas que surjan. Y por último, también se trabajó bastante con infraestructura para tener una mayor performance y seguridad con altas cargas transaccionales. Estuvimos trabajando en nuestra infraestructura en la nube, por lo cual hoy también Pay es un ambiente mucho más seguro y performante. Como decía al principio, también nos va a garantizar una mayor escalabilidad y rapidez a futuro para incorporar nuevas features. Todo esto partiendo en base de las cosas que fuimos escuchando, que fuimos viendo en estos últimos 2 años, de necesidades, de casos de uso que fuimos detectando, de nuevas oportunidades a la hora de mejorar el código. Así que decidimos hacerlo y tomarnos este tiempo para ejecutarlo. Más allá de lo que pasa en nuestro core, que sí fue refactorizado completamente, aprovechamos este refactor para generar nuevas transiciones y nuevas formas de transicionar los estados de las suscripciones. Actualmente Pay tiene 5 estados de suscripciones: pausada, cancelada, activa, pendiente y programada. Y viendo lo que estaba sucediendo en el negocio, viendo los casos de uso, de cómo se estaban implementando la mayoría de ustedes, ampliamos estos estados de suscripción para que sea mucho más fácil poder hacer un seguimiento de las suscripciones, tomar acciones, poder decidir en base a los estados nuevos de las suscripciones. El primer estado que voy a contar es pendiente. Pendiente es un estado que hoy existe en las suscripciones de Pay, y un poco antes las suscripciones pendientes eran las que no tenían un método de pago ingresado. O sea, era un usuario, un customer, que se asociaba o se suscribía a un plan, pero todavía no había cargado del método de pago, o ese método de pago había fallado la reserva o había fallado el primer pago, dependiendo de la configuración del plan. Si hacíamos una reserva o realmente hacíamos el pago, tenía un fallo, la suscripción quedaba pendiente. Hoy solamente van a quedar pendientes las suscripciones que no tienen método de pago. Esto es muy útil para poder identificar abandonos de carrito, lo que se llama abandonos de carrito, o
los que no quieran continuar ese flujo de compra, los que abandonen sin cargar su método de pago. O sea, tengo un usuario, tengo un plan, llegó hasta el checkout, vio la pantalla de cargar su tarjeta de crédito, su CBU o su método de pago alternativo y abandonó. No tiene ningún método de pago asociado. Esas suscripciones van a estar en estado pendiente y sobre eso van a poder accionar como si fuera un abandono de carrito. Ahora se desprende un nuevo estado, pendiente de pago, que a diferencia del pendiente es una suscripción que sí cargó su método de pago, su tarjeta de crédito, su CBU o su método de pago alternativo como puede ser efectivo, y falló en la reserva o falló el cobro de la primera cuota, del primer ciclo. Tuvimos un rechazo. Por lo cual, nosotros no activamos la suscripción porque no pudimos realizar ese cobro, ese medio de pago, pero la marcamos con un estado diferente. ¿Sí? O sea, va a ser una suscripción pendiente de pago. No está más pendiente solamente, ahora está pendiente de pago. También sirve para accionar de manera diferente. No es lo mismo una persona que abandonó el carrito o que abandonó el proceso de checkout que una persona que realmente cargó un método de pago y está teniendo un problema. O una falta de fondos o cualquier problema que tenga con ese método de pago que se pueda accionar de una manera diferente y proponerle quizás que cargue otro o que vuelva a intentarlo porque no pudimos realizar el primer pago. Programada. Programada es sin cambios, es actual, como funciona actualmente. Es una suscripción que sí ya tiene un método de pago asociado, que validamos, que hicimos la reserva, que es un método de pago válido, pero ustedes configuraron que esa suscripción comience en el futuro. Periodo de prueba. Este también es un nuevo estado que se suma ahora a Pay. Si bien nosotros la funcionalidad de periodo de prueba la tenemos desde el comienzo, ustedes cuando crean planes y recurrencias pueden establecer que haya una cantidad de días de prueba, donde nosotros en ese periodo no lo vamos a ir a cobrar, y recién vamos a ir a empezar a cobrar la suscripción cuando el periodo de prueba termine. No podíamos identificar de forma fácil que esa suscripción estaba en periodo de pruebas. ¿Por qué? Porque la suscripción ya estaba activa. Estaba activa, solo que no le íbamos a cobrar durante ese periodo, por lo cual había que hacer diferentes cálculos para ver si estaba en periodo de pruebas, ver si el plan tenía periodo de pruebas, ver si eran los primeros días de ese plan, si caía. Entonces, se podía saber que estaba en periodo de prueba, pero era bastante complejo porque la suscripción figuraba como activa. Esto es un cambio importante. Ahora, la suscripción que tenga periodo de prueba va a estar en estado trial en el estado de la suscripción, no va a estar activa. Recién va a pasar activa cuando el trial finalice. Activa, también sin cambios, es nuestro principal estado de la recurrencia. La suscripción activa es la que está viva, la que va a generar invoices, y va a generar pagos, y va a generar respetos, y va a usar toda la recurrencia programada como está especificada en el plan o en la suscripción. Esto es sin cambios. El estado pausada también sin cambios. Es el mismo estado pausada que está hoy. La suscripción hoy, a través de una acción de ustedes, se puede pausar. No va a generar nuevos pagos mientras esté pausada. Puede estar pausada indefinidamente o puede estar pausada por una determinada cantidad de ciclos. Pero es importante saber que mientras la suscripción esté en estado pausada, nosotros no vamos a ir a generar nuevos cargos y nuevos cobros a ese método de pago. Una vez que la suscripción está pausada, se puede reactivar con el mismo plan, con las mismas condiciones, con los mismos beneficios, con los mismos descuentos, impuestos y demás que está previamente configurada. Se puede reactivar y se puede reactivar en el momento o se puede reactivar programada a una fecha futura. Puedo decir que esta suscripción se reactive en 15 días, por ejemplo. Nuevos estados finales. Esto también es un cambio nuevo en Pay, que agregamos el cancelado como un estado final para clientes que puedan permitirle a sus customers cancelar ellos una suscripción.
como puede ser una compañía telefónica, una compañía de cable, donde el usuario puede cancelar su suscripción y una vez que se cancela esa suscripción, actualmente nosotros la podemos reactivar. Ahora en el futuro esa suscripción nuestro usuario no la va a poder reactivar y va a tener que elegir un nuevo plan vigente con condiciones vigentes nuevas y no va a poder reactivar esa suscripción que ya se canceló. Acá me voy a saltar un poco al último de estos estados que están en la PPT y paso directo al finalizada, después vuelvo sobre los anteriores. El finalizada es un estado nuevo también que aplica únicamente a las suscripciones con un ciclo de vida predeterminado. En general, las suscripciones cuando están configurando las suscripciones, ustedes pueden elegir si va a ser indefinida o si va a tener un ciclo predeterminado. Ejemplos hay un montón. Digo, uno cuando se suscribe a Netflix, se suscribe para siempre o hasta que uno decida suscribirse. Pero en el caso de una suscripción, por ejemplo, o en una recurrencia para un curso, o alguien que toma un crédito y quiere usar la recurrencia para cobrarlo, tienen ciclos de vida cortos, que pueden ser el periodo que dura el curso o el periodo que dura el cobro del crédito. Eso se establece en la configuración del plan, y cuando establecen una cantidad de ciclos predeterminados, cuando la suscripción llega a la cantidad de ciclos predeterminados, va a pasar automáticamente a un estado finalizada, que es diferente al cancelada o al pausada, porque cancelada y pausada son acciones que el usuario tomó o ustedes como merchant tomaron y cancelaron esa suscripción. El finalizada simplemente es que el tiempo transcurrió y la suscripción llegó a su fin. Ahora vuelvo un poquito para atrás. Finalizada pendiente y cancelación pendiente. ¿Qué es esto? Estos dos nuevos estados van a aplicar únicamente para suscripciones que se cobran por adelantado. En Pay hay dos modalidades para cobrar. Una es por adelantado, quiero decir que yo cobro y después doy la contraprestación. De vuelta, caso de Netflix. Yo cobro el primer día, me facturan la suscripción de Netflix y ahí tengo Netflix por un mes más, hasta que vuelvo a cobrar el mes siguiente. Y en el caso de suscripciones a pago vencido, generalmente se usa para los servicios o productos o contraprestaciones que tienen consumo y el precio está basado en el consumo. Es claramente el caso de la luz, el gas, ciertos servicios que primero miden a ver cuánta luz usaste, qué es lo que consumiste y te voy a ir a cobrar, o sea que cobran a mes vencido. Esta cancelación o finalización pendiente solo aplica a las suscripciones y a las recurrencias que se cobran por adelantado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cobramos por adelantado, nuestro usuario consideramos que tiene derecho a esa contraprestación por todo el resto del ciclo. No lo podemos cancelar en cualquier momento. Voy a un ejemplo muy práctico. Yo me suscribo el día 1, pago por adelantado, pago todo el mes y el día 5 decido cancelar. Pero yo tengo todavía 25 días más pagos. Por lo cual, esos 25 días, que es lo que dura el último ciclo, nosotros esa suscripción la vamos a mantener como cancelación pendiente. Recién al final del último ciclo, vamos a bajarla y vamos a marcarla como cancelada. Lo mismo pasa con finalizada. Si yo llego al último ciclo y pagué por adelantado, en mi último mes de mi curso, yo lo pagué por adelantado, pero sé que al final del ciclo va a finalizar. No le voy a cobrar más recurrencia y cuando termine todo ese ciclo, recién ahí lo voy a marcar como finalizado. De vuelta, con esto queremos dar más herramientas para que ustedes puedan identificar el estadio de cada una de las suscripciones en el momento en el que están y después cada uno de ustedes va a tomar decisiones en base a eso. Si le van a seguir dando la contraprestación, en el ejemplo que yo dije, el día 5 les pueden cancelar el acceso a la aplicación o lo pueden dejar hasta fin de mes cuando pase efectivamente a cancelado. Pueden seguir dándole o enviándole el producto o no.
Digo, nosotros lo único que hacemos acá es informar nuevos estados y nuevas acciones que sucedieron en esa suscripción para que después ustedes al fin decidan qué es lo que quieren hacer con eso. Algunas funcionalidades más para potenciar a tu negocio. También nos dimos cuenta que integrar nuestro checkout era bastante complejo cuando se quería integrar o embeber en otros sitios, en otras aplicaciones, por lo cual introdujimos la versión de un checkout light. Los que conocen a nuestro checkout vieron que es un checkout altamente personalizable, se pueden personalizar los colores, los logos, los textos, las formas de contacto, pero es un checkout pensado para mostrarse en una pantalla completa, en un flujo, para salir del sitio, pasar a nuestro checkout y después volver. Pero nos dimos cuenta que estaría bueno poder incluir a nuestro checkout directamente embebido en sus aplicaciones, en sus sitios, y que no pierdan el look and feel, que no salgan de su sitio, que pueda ser mucho más fácil y cómodo para integrar. El Checkout Lite es una versión muy reducida de nuestro checkout. Es este cuadradito que ven acá. Decidimos mantener la tarjeta con los logos y la forma y los números porque en la tarjeta es donde nosotros mostramos de manera más eficiente los errores que suceden en la transacción. Si no tiene fondo, si se rechaza. Eso lo seguimos mostrando. En esta primera versión, la versión del Lite del checkout es solo este cuadradito. En esta versión del Checkout Lite van a poder ver todos los métodos de cobro que tienen cargados y configurados en Pay, tarjeta de crédito, CBU, etc. Todo se va a ver en este cuadrito chiquitito. ¿Cómo embeber el checkout? ¿Cómo utilizar el Checkout Lite? La verdad es muy simple. Todas nuestras APIs o nuestra plataforma, cuando uno copia nuestro link de checkout o cuando lo recibe como parámetro en nuestra API, recibe un link similar a este que estoy compartiendo acá, dice checkout barra y varios parámetros más para configurar el checkout. Para usar el Checkout Lite solamente hay que agregar el Lite por detrás de la URL de checkout en la URL. Una vez que levantan esta URL con el Lite, va a disponibilizar la versión minificada del checkout para que lo puedan integrar y embeber en cualquier lado. Ahora bien, nosotros con el Checkout Lite, con el checkout tradicional, cuando teníamos una transacción exitosa, si bien se puede escuchar por nuestros webhooks, nosotros redireccionábamos a la URL que nos pasaban ustedes y atrás embebíamos ciertos parámetros para que ustedes puedan identificar esa transacción, puedan identificar el resultado y en su página de retorno o de success puedan decidir lo que quieran hacer con ese usuario que acababa de pagar. Nosotros redireccionábamos. ¿Cómo hace el checkout? Porque redireccionar adentro del checkout el Checkout Lite, redireccionar adentro de un iframe embebido es un poco más complejo. Por lo cual, lo que hace nuestro Checkout Lite es utilizar Post Messages. Post Messages va a disparar al parent window, digamos, a donde está embebido nuestro checkout, dos tipos de objetos, el type y el payload. El payload va a ser un objeto, puede ser vacío o no, y dependiendo el evento que suceda adentro de nuestro Checkout Lite, adentro de ese iframe, vamos a estar disparando mensajes constantemente a la ventana padre para que ustedes puedan tomar acciones. El load es que el iframe se cargó perfectamente, que no hubo problemas. Load error es que hubo algún problema de carga en ese checkout que están queriendo embeber. Payment in process, que devuelve un objeto vacío, es que el pago empezó el proceso y todavía no sabemos el resultado. Payment success, que el pago fue exitoso. Payment error, que el pago tuvo un error. En el caso del payment success o el payment error, el payload va a devolver un objeto con la información, si es un pago aprobado, la información del pago, si es un pago con error, la información del error.
En el caso del load error también devolvemos un error, un objeto con los errores de por qué no se pudo cargar ese iframe. Y ustedes, si quieren incluir el checkout light en la ventana padre donde la escuchan, donde le insertan, deberían escuchar estos eventos, que es un post message, como decía recién, y tomar acciones. Además, vale aclarar que todos los eventos de pagos y de suscripciones también se despachan las notificaciones por los webhooks, por lo cual en tiempo real también, si están escuchando el webhook, van a poder tomar acciones sobre los pagos y las suscripciones del Checkout Light. Bien, próximos pasos a seguir. Como decía antes, acá es importante entender que no estamos cambiando ningún endpoint, ninguna URL, ningún parámetro de salida, ningún parámetro de entrada. Entonces, eso es importante. No van a tener que hacer cambios sobre esas cosas. Pero sí va a haber que chequear, o deberían chequear en sus integraciones, si en algún momento se evalúa el estado de la suscripción para realizar una acción. Por ejemplo, si yo evalúo el estado de la suscripción en un login para permitirle a la persona pasar o no pasar ese login, o si estoy enviando un mail a un customer porque la suscripción está pendiente para que vuelva al carrito o para que cambie el método de pago porque ese falló, en algún momento habría que revisar la lógica a ver si esa integración se adapta a los nuevos estados que vamos a estar enviando. Acá un ejemplo muy básico, se puede hacer muchísimo mejor, pero me parecía bueno mostrarlo bien abierto para marcar la diferencia. Nosotros, como decía antes, el ejemplo y el request y el response va a ser lo mismo, el campo se llama igual, la única diferencia es que van a venir nuevos estados. Entonces, yo decía, como decía antes en el ejemplo, ¿no? Digo, tengo un login. Y antes yo preguntaba, digo, si el estatus es activo, lo dejo pasar. Y si no, le muestro el error. Y probablemente ahora quiera hacer más cosas. Digo, quieras dejarlo pasar si es activo. Pero también lo quiero dejar pasar en el login si está en el estado del trial. O si todavía tiene una cancelación, una finalización pendiente. Porque lo voy a finalizar cuando termine el ciclo. Todavía esa suscripción está paga hasta que termina. Entonces, habría que revisar en cada una de las integraciones si realmente no tengo que hoy considerar un nuevo estado. Quizás no, probablemente no tengan que hacer nada, probablemente sí, o probablemente lo quieran hacer. Pero quizás hoy, pudiendo identificar nuevos estados de suscripciones, pueden hacer más acciones que antes no podían. Por ejemplo, mostrarle un cartel de que estaba en trial cuando antes era mucho más difícil de identificar que esa suscripción estaba en trial. Hasta acá son los cambios que tenemos. Tenemos una fecha donde vamos a empezar a mandar estos nuevos estados, que es el 15 de abril. Estamos ya a pocos días de implementar todo este core de suscripciones nuevo en Pay. Y nada, eso, el 15 de abril es nuestra fecha para empezar a despachar estos nuevos estados de suscripciones en nuestra API, en nuestros webhooks y también visibles en la plataforma, ¿no? En la plataforma del front se van a estar viendo estos nuevos estados. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, ¿qué tal? Yo tengo para dejar en claro entonces, el webhook va a seguir funcionando de todas maneras igual. Ok, por más de que yo tenga el checkout live. Exacto. Perfecto. Sí. Lo único, obviamente, el webhook va a enviar más notificaciones, ¿no? El webhook de suscripciones, al haber más estados y más transiciones entre estados, va a enviar más mensajes. Ok, buenísimo. Antes, por ejemplo, antes de pendiente pasaba activa, nosotros mandábamos una notificación por webhook que decía, esta suscripción pasó de pendiente a activa. Hoy, en ese mismo caso, vamos a mandar, esta suscripción pasó de pendiente a pendiente de pago, después va a pasar de pendiente a trial y después de trial va a pasar
a activa, y después quizás en vez de pasar de activa a cancelada, pasó de cancelada a pendiente y después recién a cancelada. Entonces, en vez de mandar 3 webhooks, vayan 7. O sea, más notificaciones, más mensajes. Pero, como decía antes, no cambia ni la estructura, no cambia la estructura, básicamente. O sea, va a ser el mismo JSON, el mismo mensaje, solo que va a haber más volumen, por favor. Perfecto. Y una pregunta, ¿disponibilizaron un endpoint para ver el estado, para ver los estados? ¿Te referís tipo un endpoint tipo lookup table? Claro. De poder listar los estados. No, exactamente. No hay un endpoint para listar los estados. Están listados en nuestro centro de ayuda, en nuestro website, pero no hay un endpoint que los devuelva. Okay. Bueno, gracias. A vos. ¿Alguno más? Sí, muy buenos días. Disculpe la pregunta, quería saber si la documentación ya se encuentra disponible en el sitio oficial de ustedes. Bien, la documentación, tenemos un artículo en el centro de ayuda. Como te decía antes, los endpoints y las estructuras no cambian, por lo cual nuestra API, nuestro Postman y todo eso, el Postman que está público, sigue igual, porque la estructura y los contratos no cambian. Lo único que tenemos son más estados en este punto. Y sí, la documentación del Checkout Lite está disponible en nuestro website. Perfecto, muchas gracias. A vos. Bien, de todas maneras, ahí está nuestro mail de integraciones, de consultas técnicas. Lo pueden consultar ahí en el mail de integraciones, o me pueden escribir a mí. No hay ningún problema, siempre disponible. Les doy una última oportunidad de preguntas y respuestas, a ver si alguno se quedó con alguna duda o alguna consulta, o puede ser algún comentario. También es bienvenido, sugerencia, feedback, obvio que también. Y si no, bueno, les agradezco un montón el tiempo, que tengan una hermosa tarde y ojalá que sigan integrando y gestionando sus pagos y recurrencias a través de Pay de la mejor manera, cada vez más rápido, más eficiente y mejor. Gracias, chicos. Cuídense. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao.